vamos a arrancar, ya que estamos la mayoría acá presentes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por participar. Este es el Arduino Day un poquito adelantado. En realidad el mundial es mañana, pero nosotros no podemos hacerlo. Así que vamos a empezar hoy. Lo primero que vamos a hacer es explicarles un poquito más o menos qué consiste la plataforma, cuáles son las bases en las que se construyó, cuáles están disponibles en el mercado y un poquito de su funcionamiento, o sea, los entornos de programación que están disponibles para hacerla funcionar. Y después está bien la otra parte del workshop, que es la que van a meter mano en las placas. Bueno, primero que nada, una pequeña introducción. El Arduino es una plataforma electrónica, o sea, una pequeña plaquita que consta de un microcontrolador, todas las conexiones ya hechas, para facilitarles un montón la vida, para creación de prototipos. El hardware y el software son flexibles y son bastante fáciles de utilizar. Eso fue lo primero que tuvieron en cuenta los muchachos del proyecto Arduino en el momento de crear la placa. O sea, estaban diseñando un montón de proyectos y dijeron, pero no hay una plataforma que le permita a los estudiantes aprender electrónica de forma fácil y rápida. Eso fue lo que los motivó a hacer el Arduino. Empezaron con un par de proyectos, el Decimila, el Milanove, que todavía seguían siendo un poco complicados. Y después fueron evolucionando y lograron obtener las plataformas que hoy en día se conocen y que son realmente fáciles de usar. Están pensadas para estudiantes que no tienen ningún conocimiento de electrónica, pero quieren empezar y hacer sus propios proyectos, hacer sus objetos inteligentes, digamos. Está, perfecto. Eso es para la primera parte. Para la segunda, toda la parte del diseño de la placa se hizo pensando en la filosofía de tipo open source. Como la parte de código abierto de software, traducirla a la parte de electrónica. ¿Qué quiere decir? Permitir que los diseños y las especificaciones sean abiertas. Cualquier persona puede agarrar, buscar el diseño en internet, descargarlo, modificarlo, hacerlo suyo. O sea, siempre, ojo, manteniendo el branding de Arduino para que lo requiere la licencia GPL. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno. Las placas de Arduino generalmente son utilizadas para los proyectos, como bien decía antes, que es la meta más importante de todo esto. Objetos interactivos, cosas que como se conecten con el entorno, puedan funcionar, hacer alguna actividad, solucionar algún problema de la vida. Para todas esas partes fue lo que se pensó estas plaquetitas. Siempre manteniendo la versatilidad y su facilidad de uso en mente. Las placas, entre todas sus salidas y todas sus entradas, obtienen datos del entorno y lo que hacen con eso es lo procesan y generan acciones, respuestas, comunicación, un estímulo, algo que ve el humano, o sea, que puede percibir. Siempre la simplicidad está, ¿cómo es que se dice?, implícita en todo esto. Se diseñan todas para que sean simples, para que sean fáciles, para que cualquiera las pueda usar. También tienen la capacidad de funcionar por su cuenta. O sea, no necesitan una computadora. Pueden funcionar con computadora o solas. Conectarlas a una computadora les abre un montón de posibilidades de comunicación, de procesamiento a alta velocidad, que capaz que está un poquito limitado en las placas, ya que los procesadores son pequeños en comparación. Como les comentaba antes, los diseños están abiertos. Este es el Arduino 1, que les voy a explicar un poquito después cómo está construido, cuáles son sus componentes. Y lo que muestro acá es el archivo de diseño. Eso se creó utilizando un programa llamado EagleCAD, donde en proyectos de electrónica se crean las placas. Se crean las pistas, las conexiones, cómo es la dimensión de los objetos. Y eso está disponible para descargar. Si entran a la página de Arduino, van al producto, entran a Arduino 1, bajan, ponen descargar el esquemático y descargan todos los sources necesarios para construir su propia placa. Que está. En Uruguay, si nos ponemos a construir esa placa, que capaz que nos sale mucho más caro que comprarla hecha, pero es una posibilidad. No se descarga. Otro punto muy interesante de esto que sea open source, el hardware, es que todos lo podemos modificar, mejorar. La comunidad entera
Muchos ojos ven mejor los problemas, era lo que decía. Si hay una cantidad suficiente de ojos, cualquier problema se viene. Ahí está. Entonces, en la gran comunidad de Arduino se junta para solucionar todos los problemas que puedan llegar a tener, modificando y trabajando sobre los diseños que son abiertos. Bueno, llegamos a las placas. Hay un montón de placas en el mercado, cantidades. Ahora cada vez hay más, cada uno que hace sus propios prototipos y los arranca a vender. A veces si son muy buenos, si son muy útiles, los publican en las páginas de Arduino. Y vamos a arrancar con lo que es el caballito de batalla de Arduino, el Uno. El Uno es como la plataforma revolucionaria en términos de Open Hardware. En las primeras versiones anteriores, que fue llamaban 2009, 10.000, había algunos pequeños problemitas todavía entre la conexión con la computadora y los hardware, los drivers que se necesitaban usar, instalar. Era medio engorroso toda esa parte. Con el 1 modificaron un par de integrados en la placa, digámosle, y pudieron solucionar eso. Sacaron al mercado y tuvo un éxito masivo que es, es lo que empezó todo esto. Todo el Arduino de ahí. El CPU es un ATmega 328. No sé si les dice mucho, pero en realidad era solo para verlo ahí. Lo interesante de la ATmega 328 es que le da la capacidad a la placa de tener 14 entradas y salidas digitales. O sea, entradas que pueden variar entre dos estados, 0 1. Y salidas que también pueden hacerlo en lo mismo. 6 entradas analógicas que pueden captar datos más completos del entorno, o sea, una gama de tensiones. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, medir una señal de audio, podríamos hacerlo con los pines analógicos que tiene el Arduino. A su vez, presenta comunicación serial y USB, ya todo incluido en la placa. Las librerías están todas adentro, o sea, es conectarla y empezar a usarla. No hay que configurar mucha cosa. Después del 1, empezaron a quedarse cortos en algunos proyectos en la cantidad de pines necesarios. O sea, la cantidad de cosas que podía hacer el Arduino, cómo se conectaba con su entorno. Entonces, y la memoria, es verdad. Algunos proyectos, cuando crecen en complejidad, necesitan más memoria. Y el 328 quedaba un poquito pequeño. Entonces decidieron hacer una extensión a lo que la plataforma. Crearon el Mega. El Mega tiene ahora 54 pines de entrada y salida digitales. O sea, no se van a quedar nunca sin lugar para conectar cosas. A su vez aumentaron también, casi duplicaron un poquito más, las entradas analógicas, 16. Y dieron la capacidad de tener más de una conexión serial. O sea, poder permitirle interactuar con periféricos más complejos en mayores cantidades. Mantuvieron el conector USB. La forma, como ven, es bastante parecida, un poco más larga. Eso es para maximizar la compatibilidad con los shields. O sea, cosas accesorios que se le colocan al Arduino por encima, que vamos a explicar un poquito más adelante. Hace unos años, pocos, salió la evolución de lo que sería la plataforma 1, su sucesor, el Due, TOS en italiano. Ya esta plataforma presenta un CPU de 32 bits bastante más rápido y con bastante más capacidad de procesamiento. O sea, mantuvieron los 54 pines, bajaron un poquito la cantidad de entradas analógicas, pero le dieron la posibilidad de tener salidas analógicas. Ahora el Arduino era capaz de, por ejemplo, reproducir un tono musical, si se quisiera. Y los mismos 4 puertos seriales, además de todo, le permitieron tener un host USB. El RB3, perdón, lo que tiene es la capacidad de ser host USB. Vieron que acá tiene 2 puertos USB, uno es para programar la placa y el otro es donde le podemos conectar accesorios USB, por ejemplo un mouse, y utilizarlo de forma nativa dentro de la plataforma. Ahora más les voy a pasar a mostrar tipo plataformas alternativas. Cosas que se crearon partiendo de la base del 1 para solucionar problemas más específicos, digamos. El Nano tiene exactamente las mismas especificaciones técnicas que el 1, pero tiene una forma 4 veces más chica, me parece. Anda por ahí. Para las cosas que se necesitaban, o sea, tenían más reducciones de espacio, comprimieron todo y hicieron lo mejor posible, optimizar el espacio. Tiene un puerto USB, ya no tiene jack de conexión para la corriente, o sea que
Bueno, se puede conectar en los pines, es un poquito más difícil, pero sí, hay algunos sacrificios que hubo que hacer para reducir el tamaño. El LealPad también tiene las mismas especificaciones que el 1 y fue diseñado por una empresa que realmente, perdón, no me acuerdo mucho el nombre. Ahora después se la busco. Para ser utilizado en ropa, en wearables. Por ejemplo, lo coses en una prenda y le pones luces a la prenda. Va con una pila atrás, si se le quiere colocar, y carece de conexión USB. Ahora recientemente sacaron uno con conexión USB. Cambiaron el micro, pusieron uno más avanzado y lo pudieron dotar de un puerto mini USB. En desarrollo, lo que tenemos ahora son el 3 y el 0. El 0 es, digamos, una mejora de velocidad del 1. O sea, actualizarlo para lo que son para hacerlo competente con sus hermanos nuevos. Mejora la velocidad porque tiene un procesador de 32 bits a muchos megahertz. También tiene la capacidad como el DUE de ser USB host. Y siempre manteniendo la forma, para maximizar la compatibilidad con todos los accesorios que ya están diseñados. El 3 ya es una cosa totalmente diferente. El 3 tiene un procesador de 1 GHz, ARM, que puede correr Linux. Ya es un sistema operativo más complejo, tiene sus pros, tiene menos limitaciones que los otros, pero también mantiene una ATM328. O sea, mantiene una parte de lo que es el Arduino original para las tareas más simples. Las tareas que los problemas que ya fueron resueltos con el Arduino 1 se pueden hacer más rápido con el 3 sin problemas de compatibilidad ninguno, digamos. Eso fue lo que quisieron hacer un poquito. Combinar un poco de los dos mundos, del mundo de la computación fuerte con toda la parte de la sencillez de las placas anteriores. Como les he dicho antes, existen como accesorios que se le ponen a la placa llamados shields. Son placas, digamos, de la misma forma que calzan por encima del Arduino y le permiten expandir las posibilidades de uso, las acciones que puede dar. Módulos GSM, de Wi-Fi, Ethernet son algunos ejemplos de nuevas extensiones a las capacidades que tiene el Arduino. Cuando se le colocan estos shields, los específicos para cada uno. Controladores, motores, hay un montón, infinidad de shields. Estos son sacados de la página de SparkFun, es uno de los vendedores de retailers. Por ejemplo, este es para una pantallita LCD. Acá tenés un controlador de motores, me parece que es. Esto no sé lo que es. Este es el de Ethernet, le da capacidades de red al Arduino. Y un montón más, aquel es de televisión para poder procesar imágenes de tele. Y bueno, lo que la imaginación les dé es lo que pueden llegar a hacer con estas plaquitas. Ahora les dejo con mi compañero que le va a explicar un poco más acerca del software y bueno, cómo conseguir estas placas. Bueno, muchas gracias por venir. La idea ahora entonces es poder explicar cómo podemos conseguir estas placas y lo más fácil en realidad, y como todos arrancamos, en principio es entrar a Google nomás, poner Arduino y saltan 1.000.000 de proyectos ya hechos, librerías armadas. En específico destacamos acá 2 páginas que son principales como para poder descargar, para poder comprar placas, para poder comprar las shields que estaba hablando Nicolás. Dentro de ellas están lo que es adafruit.com y sparkfun.com, que son de las 2 más destacadas que por lo menos existen, ¿sí? Como algunos conceptos importantes que surgen con el concepto de Arduino, con estas placas, ¿sí? Todas estas placas están compuestas, y por lo menos a la hora de programación lo que nos interesa, están compuestas por los pines que se llaman analógicos y los pines que se llaman digitales. Y como mencionaba, todos los shields o los dispositivos que se quieran conectar de alguna forma se van a conectar a esos pines analógicos o digitales para poder interpretar las señales que nos lleguen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay veces que vamos a querer detectar si hay movimiento o no en una sala. Entonces, si tenemos un dispositivo, una fotocélula, algo que vaya a detectar el movimiento y me envíe una señal hacia mi placa Arduino, el pin analógico va a detectar que hubo un movimiento y yo voy a poder programar el comportamiento que quiera a partir de esa señal,
¿sí? En los analógicos es lo mismo, pero bueno, ahí voy a tener un rango, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, si quiero detectar cantidad de luz, ¿sí? Con los LDR, puedo también interpretar con los analógicos qué tanta luz estoy percibiendo o qué tanta luz no estoy percibiendo, ¿sí? De esos pines, ¿sí? Tiene dos estados o modos que se pueden programar. Sí, que en principio pueden llegar a ser variables en tiempo de ejecución. ¿A qué me refiero con eso? Que en algún momento en la ejecución del programa podríamos llegar a cambiar el modo en el cual estamos operando con este pin, ¿sí? Entonces pueden ser de tipo input o de tipo output, ¿sí? Y para eso, cuando usamos un pin de tipo input, lo programamos cuando queremos detectar que hubo un movimiento o que alguna shield o algún dispositivo periférico me quiere avisar que algo sucedió, ¿sí? Y el tipo output es cuando nosotros queremos operar sobre nuestras shields, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, decir, quiero encender esta luz, pongo y activo el pin, podemos llamarle en height o en true o en la bandera que quieran llamarle, ¿sí? Y en ese caso puedo activar. Si operaciones principales que se generan sobre estos pins, si las operaciones principales van a ser lectura o escritura, ¿tá? Dentro de lo que es la lectura es lo mismo que estábamos hablando. Una vez que yo configuro un pin del tipo input, lo que quiero es leer de ese pin para saber el estado en el cual se encuentra, ¿sí? Y cuando configuro un pin del tipo output, lo que quiero es escribir en ese pin, ¿sí? Como para poder determinar la acción o lo que quiero realizar, ¿tá? Eso es lo que estábamos hablando entonces un poco. Permite interconexión con periféricos que amplían lo que es el concepto de lo que es hoy en día cada vez más, que es la sensibilidad al contexto. Esto nos permite poder constantemente en tiempo real poder determinar el estado de las variables de nuestro entorno, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los usos que tiene, por ejemplo, para poder tomar decisiones de forma inteligente y mejorar las condiciones del ambiente, ¿sí? Bueno, ahí lo que nos dice nada más es vamos a tener, dice, se puede realizar las comunicaciones en cualquier aplicación a través del puerto serial. ¿A qué me refiero con esto? Estas placas no solamente se envían aisladas, no es solamente el hardware y el IDE de Arduino, sino también se pueden comunicar con otras aplicaciones, ya sea en diferentes lenguajes, Java, Python, en un montón de lenguajes de programación, como para poder interactuar y generar aplicaciones que tengan más comunicación, ¿no? Bueno, una de las cosas más importantes que surgen entonces en conjunto con estas placas son las librerías. ¿Sí? Que estas librerías lo que nos permiten es incorporar los shields, ¿sí? Diferentes periféricos, con la facilidad de, por ejemplo, poder decir pongo un pin en 1 o pongo un pin en 0 y se active algo, o por ejemplo quiero manejar lo que son pantallas LCD, quiero manejar lo que son lectura y escritura de memorias, de tarjetas de memoria, quiero manejar lo que es el serial, servomotores, ¿sí? Motores paso a paso, conexión Wi-Fi. Entonces todo esto nos trae un conjunto, ¿sí? De métodos que nos simplifican a la hora de programar, ¿sí? Bueno, la estructura principal que presenta Arduino, ¿sí? Es una vez que nosotros queremos empezar no vamos a entrar en código tan fino, pero una vez que queremos empezar a programar en Arduino, sí vamos a tener básicamente dos secciones destacadas y una en la cual vamos a tener que definir variables e importar librerías que vamos a usar dentro de la aplicación, ¿sí? Dentro de lo que es la configuración de la placa Arduino, si ahí vamos, que está señalada por el setup, si vamos a tener que configurar qué pines son los que vamos a usar del tipo input, qué pines vamos a usar del tipo output, ¿sí? En la placa para poder utilizarlos después y poder leer y escribir sobre esos pines, ¿sí? Lo que es la programación del loop, ¿sí? Básicamente Arduino funciona como una máquina infinita que una vez que termina de ejecutar el código, sigue ejecutando, vuelve al inicio y sigue ejecutando siempre lo mismo. Es como que tengan un while eterno, un while true eterno que está ejecutando siempre. Entonces, ahí lo que yo hago es programar el comportamiento deseado. Leo, escribo, hago todo lo que quiero dependiendo de los pasos que vaya pidiendo programar. Bien, ahora yendo un poco más a lo que es cómo puedo yo interactuar con Arduino, ¿no? Cómo puedo programar esa placa, ¿sí? Lo principal es el IDE de Arduino. El IDE de Arduino, ¿sí? Tendría que ser un entorno de programación bastante sencillo, ¿sí? En el cual, si se fijan acá, por ejemplo, hay un caso muy sencillo, ¿sí? Vamos a tener la parte que yo les hablaba de definir variables, la parte del setup, que es donde se permite, con pin mode en este caso, definir el tipo que va a ser el pin, ¿sí? Y después poder, en este caso, encender una luz, encender un LED y apagar un LED con los comandos que me permita. Acá este código es el que se ejecuta permanentemente. En este caso, ¿qué va a hacer? Prender
esperar un segundo, apagar, esperar un segundo, prender, apagar, y así sucesivamente ejecuta el loop infinitamente. ¿Sí? Ahora, con el crecimiento masivo que tuvo Arduino, hay otras grandes empresas alrededor de ellos que decidieron desarrollar entornos para esta placa para poder programarla también. ¿Sí? Y por ejemplo, uno de los casos fue Microsoft con Visual Studio, ¿sí? Lanzó una versión para poder programar directamente la placa. Es similar al Arduino IDE, ¿sí? Solamente que, si se fijan, para los que estudian programación, C#, estudian este tipo de programación, es una estructura mucho más parecida a lo que todos conocemos. ¿Sí? Y los comandos son exactamente los mismos en principio, son funciones que están definidas en base a lo que dice el IDE de Arduino. En este caso pueden descargarlo de visualmicro.com, que vendría a ser la extensión que se propone para Visual Studio para poder programar esta placa. Bueno, otro de los IDEs que se presenta para Arduino con el crecimiento también que tuvo Scratch es, bueno, intentemos que además de ser hardware libre y que sea fácil de poder realizar, podamos tener también una interfaz que la pueda realizar cualquier persona que no sepa programar. ¿Sí? En principio que tenga lógica, ¿sí? Que sepa qué secuencias va a seguir. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si vemos al costado, tiene un conjunto, ¿sí? de controles, ¿sí? Que lo que nos permiten es seleccionar herramientas, arrastrarlas, soltarlas, y son cada una de estas componentes que ven acá. Entonces, básicamente la misma estructura, genero un loop, ¿sí? En el cual acá configuro qué pins quiero, ¿sí? Seteo, no tengo que escribir nada, esto viene en el objeto prearmado y configuro esto. Voy a decir el pin 1, lo voy a poner en high, que vendría a ser activo, espero un segundo, el pin 1 en low, espero un segundo y eso se va a ejecutar infinitamente y no tuve que saber programar, no tuve que saber sintaxis. ¿Sí? Bueno, con el surgimiento de eso también, y yendo un poco más en profundidad, surge lo que es Scratch for Arduino, ese 4A, que vendría a ser lo mismo que lo anterior, pero un poco más desarrollado, con un conjunto más de librerías, un poco más desarrollado para la parte de Scratch, pero exactamente lo mismo que lo que nos permite hacer. Bien, un poco de datos de lo que es la comunidad de Arduino, ¿sí? Y el crecimiento que tuvo. ¿Sí? Ahí, acá lo que nos presenta es posts realizados, ¿sí? Por lo menos desde los inicios, cada vez en realidad, cada vez más hay más posts y hay infinitos. En este caso hay 2.092.111 posts realizados, de los cuales en realidad un post capaz que fue visto por un montón de personas, no quiere decir que solamente que para una persona le haya servido un post. Entonces, usuarios registrados, ¿sí? Hay 265.564. En este caso, usuarios registrados, no quiere decir que no haya muchísima más gente que interactúe con la plataforma, ¿sí? Y las hay, solamente que bueno, estos son usuarios que tienen registrado en la página oficial de Arduino, ¿sí? Bueno, estos son lo mismo, solamente que sacado los datos estadísticos de la página de Arduino. Bueno, y acá lo que tenemos son algunos proyectos que decidimos compartir, son videos de YouTube, videos de diferentes partes que decidimos compartir como para empezar a mostrarles lo que es más ahora, lo que se puede hacer con Arduino, ¿sí? Todo lo que la gente pudo lograr y lo que compartió como para poder seguir desarrollando. A ver, ¿tiene alguna preferencia por alguno? ¿El drum? Bueno. Un segundito, que no me gusta el PowerPoint de mi amigo. Iri, pero vínculo, ¿dónde está? Con control click. Control click. Copia y pega. Buscar en Google siempre da la solución. Ah, pero tengo el link. Estoy haciendo cualquier cosa. Bueno, esta es la fase 5 de un muchacho, Kyle, que está probando su dron hecho con Arduino. Lo más seguro es que esté usando, creo que es un Mega, con una plataforma, una IMU, una unidad de medida inercial para saber la posición relativa del dron en el espacio, y controladores
para cada motor independiente. Bueno, en algún momento lo prende desde el video. Ahí lo prendió. Todo esto inalámbrico. O sea, él está usando su celular como control remoto para el dron. Debe estar usando Bluetooth, seguramente. Y está en fase 5 todavía. Tiene algunos temblequeos. Esto es más o menos lo mismo. Lo prende y lo hace volar. Lo interesante de esto es la versatilidad que tiene la plataforma para hacer un dron, que es bastante complicado, se los puedo decir. Bueno, le lleva su tiempo de preparación también. Es un poco tímido. Ya lo aprende. Ahí lo aprendí. Bueno. Todo eso con Arduino, o sea, esas cosas las puede hacer cualquiera de ustedes que consiga acceso a la plataforma. Después, vamos a cancelar esto. La mesa LED está muy flashera, está muy buena. Es una mesa de tipo, una coffee table. Bueno, Abrí un perro Incules ahí. ¿dónde está? Ahí. Excelente. Baile en Internet Explorer, capaz. ¿Sí? Me muero. Bueno, todos sabemos las capacidades diferentes que tiene Internet Explorer. No, abrió Chrome. Abrí un micrófono, excelente. Esta es la mesa. Sí, tenés razón. Y estos son sensores de proximidad, infrarrojo nomás, bastante simple de hacer, muchos juntos. Y el Arduino que controla, cuando detecta algo arriba, prende las luces. Y va dejando como un efecto de... Bueno, esa es la mesa. Si quieren estamos 2 minutos mirándola, si no... A ver, el próximo. Ya... Este es muy interesante, no sé si se va a ver muy bien. ¿Cómo era? Clic derecho, abrir. Este muchacho diseñó un encendido eléctrico para su auto usando Arduino y su huella digital. O sea, el auto necesita su propia huella digital siempre para vender, si no, no lo van a aprender. Bueno, ahí está probando todo, que eso es, probó el dedo y le dio acceso, prende una luz, que en el caso adaptado sería el... Sí, me olvidé. Y sonido, no sé si tenemos algo en computadora, pero ahí está explicando que lo escondió en el tablero y que necesita poner la llave para ponerlo en contacto antes de activarlo. Y bueno, ahí nos muestra la llave y lo linda que es. Que le da arranque y el auto no prende. Y ahí se prendió las lucecitas rojas del dedo. Lo interesante de este video era escuchar el motor más de... No escucho. No hay sonido. de la computadora. Capaz que arranca a vibrar la palanca de cambio, alguna cosa. A ver. Ahí pudo prender el auto. Sí, está vibrando un poco la imagen. El efecto es más con audio pero está. Después... Bueno, la pistola de agua es un proyecto de un señor que estaba aburrido de que se acercaban los gatos a su casa. O sea... esa suena. Entonces se aburrió de que los gatos se acercaran a su puerta a hacer sus necesidades. Y una cantidad de gatos, además. No solo uno.
la pistola de agua. Y además, muy interesante que tiene el celular. O sea, cada vez que ve un gato y le dispara, le manda un mensaje de texto. Le tira el gato, sí. Y ahí se fue. Bueno, eso es una solución a un problema que tenía el señor con Arduino. Le dedicaba más a su gato por eso. Bueno. Esta torreta, para los que hayan jugado Portal, el muchacho se hizo una versión de la torreta de Portal. Y dispara. El procesamiento con la cámara lo hace la computadora, traquea objetos y después se la manda al Arduino para que ejecute. Esos son los tornillos. Además, le puse un láser para mostrar dónde está apuntando. Es fácil. Como ven, el circuito es bastante sencillo para lo que es la torreta. Creo que me parece que estuvo más tiempo haciendo todas las partes que diseñando el circuito. Eso es la interfaz de la computadora. Él agarra procesa las imágenes, detecta objetos y después le manda al Arduino las posiciones. O sea, dónde tendría que disparar para empujarlo. Además le puse la vocecita de claro. Eso es un ejemplo bastante bueno de intercomunicación, de comunicar el Arduino con un procesador más potente, digamos, para poder realizar otras acciones más complejas, como procesamiento de imagen, que no es sencillo. Se pasa por delante y le empieza a disparar. Ahí le disparo. Ahí le disparo. Le apunta con el láser. Bueno, y ahí le disparó todo lo que tenía que disparar. Después tenemos una mano robot que hizo el muchacho, creo que para una feria de ciencias. Ahora no me acuerdo muy bien. Esta silla tiene un montón de cables porque tiene un montón de cerros para... Esos son sensores que, dependiendo de cuándo la esté, es la resistencia que tienen. Son dos Arduinos. Uno para recibir ¿cómo es? Los estímulos del guante, o sea, cuando cierra la mano, y otro para llevar a cabo las tareas de movimiento. Ahí ven que él ya hizo, o sea, creó su propia placa. La diseñó, es bastante simple, pero se tomó el trabajo de diseñarla, hacer las pistas y todo el proceso químico que lleva.
La comunicación se hace por Bluetooth, por XBee. No sé si el XBee dice Bluetooth o Es RF. RF, pero de algún tipo, no sé exactamente cuál. Inalámbricamente. No. Todo esto fue a una casa de hobbies, por ejemplo, Tito se control remoto, compró y empezó a armar. Y hizo las interfaces con las librerías que ya vienen incluidas para los servers. Vamos a agrandar un poquito para la parte que mueve la mano, que es la que está buena. Ahí. Si nota 4 minutos de video realmente no pinta mucho. La mano copia lo que él hace. Y mueve un montón de cosas. Es bastante más complicado. Bien. Ahora queremos mostrarles también un poquito, muy rápidamente, proyectos que llegaron a comercializarse. Function F5. Ahí está. No, otra vuelta, rápido. Si no se me traga la máquina. Ahí está. Otros proyectos que empezaron en base a Arduino, o sea, los empezaron como ustedes arrancan a su casa, tengo ganas de hacer esto. Lo llevaron a Kickstarter, por ejemplo, a MakerBot, y pudieron realizarlos completamente. La MakerBot es una impresora 3D que tiene de base una placa, un Arduino Mega. El Arducopter es un control comercial para drones, cuadricópteros, hexacópteros, aviones, que también tiene un Mega adentro. Y después tenemos el Pebble, que es digamos, como el padre de los smartwatches, pero no le quiero decir así porque capaz que hubo unos antes que yo no conozco. El que hizo conocido los smartwatches. Empezaron usando la pantalla de un Nokia 1100 roto que tenían, lo conectaron con el Arduino y se dieron cuenta que, vamos a hacer cosas muy interesantes con esto. Lo fueron llevando y pudieron desarrollar lo que es ahora el Pebble, un smartwatch que está muy bueno sobre eso. Ahora vamos a pasar a mostrarles con la camarita web y algunas par de cosas, porque somos una cantidad, cosas que hicimos nosotros, que preparamos para hoy. Es la parte del show, de la charla. Empezamos por prender las luces y prender el ventilador. Bueno, uno de los casos que hicimos para hoy, por ejemplo, fue desde un celular poder encender, por ejemplo, cualquier dispositivo electrónico en principio, ¿sí? Tomando corriente eléctrica de cualquier toma y, por ejemplo, poder encender en este caso una lamparita, un ventilador o cualquier dispositivo. No sé si lo ven ahí, esa maneja de cables. Entonces ahora yo me voy a conectar a través de Bluetooth con Arduino y lo que voy a hacer, ahora tengo unos cuantos botones acá que actúan directamente con los pines de Arduino y los activan. La interfaz. Bueno, como quieras. Se acabó. Sí, ahí básicamente tenemos los pines que tenemos de Arduino. Sí, se fue el foco, pero está. Imagínenselo. Y acá abajo podemos controlar pines que son del tipo analógicos. Podemos variarlos entre 0 y 255. Sí, tranquilo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo en el 6, a ver. Se fue el foco mal. No sé cómo hacerlo foco. ¿El ventilador está prendiendo ahí abajo? Hay que capaz girar la perilla. Giren solamente. Hay que dejarlo siempre encendido nada más como para que... Ahí. ¿No? Bueno, si querés subirlo para acá arriba. Empiezo encendiendo la luz más fácil. Prendiste el LED ahí. Déjame ver, ahí. Acá, por ejemplo, en realidad lo hicimos con dos casos. Tengo pero la en este varita caso, ojo, estaba para no tocar. Queda ahí. No, yo no toco más.
En este caso estamos encendiendo una lamparita, pero podríamos encender cualquier cosa. En este caso es exactamente el mismo circuito lo que permite encender el ventilador que lo que permite encender la lamparita. Entonces yo puedo encender o manejarla, ¿sí? Puedo apagarla o encenderla desde el celular, ¿sí? La carga que se la vomita. Déjeme ver, era el 6 supuestamente. Bueno. Ahora me fijo en el pin, en todo caso cuando pasemos por los demás capaz que se desconectó algún pin, pero la idea es la misma. Si yo conecto, voy a hacer un cambio un segundo. Voy a enchufarlo en el otro. Y supuestamente debería encender el ventilador, a menos que nos hayan engañado y no funcione el ventilador, ¿eh? No, estaba apagada la llave. Bien. Así que capaz que funcionaba antes. Claro. Entonces ahí yo puedo, por ejemplo, decirle al... Ahí está prendido. Ahí está apagado. Está, le va a llevar un tiempito. Ahí va. Ahí se está apagando el ventilador, por ejemplo, y si lo quiero encender de vuelta, no sé si se ve. lo mismo, ¿sí? Ahí está alargando el aire. A esto lo podemos hacer en realidad con Para cualquier cosa. Lo de la fila de Sí. adelante nomás. Pero es 1 y 0, prendido y apagado. Sí, por ejemplo... Da por relé ahí sobre Claro. el Sí. perfil de relé. Sí. En este caso, otra cosa que podemos hacer desde acá es poder controlar el pin analógico. El PWM. Claro. Entonces, en este caso voy a... lo pago yo. Claro. Y la gracia. ¿Llegás hasta abajo? No, no llegaba. Guarda, para que. Muchas gracias. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé si ven acá un LED. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ¿Tiene foco esto? voy variando la intensidad, puedo PWM. aumentar o disminuir la intensidad de luz que tiene ese LED. Y lo voy variando con un scroll que voy moviendo directamente del celular. ¿Sí? Bueno, eso básicamente es este prototipo. Tiene dos partes principalmente desarrolladas, que una de ellas es la comunicación con el celular, ¿sí? Una interfaz que interactúa directamente con la placa, y otra parte que vendría a ser la de activar o desactivar a través de los relés, ¿sí? Los diferentes pines que yo quiera en este caso. Estas placas que ven ahí, por ejemplo, pueden controlar hasta 4 dispositivos y todas las extensiones que en realidad con el mismo pin quieran controlar. No, eso es básicamente el primer prototipo que tenemos preparado. Vamos con este otro. Tenemos algo que capaz que si alguno se quiere mandar a hacer en el workshop, funcionando acá para mostrarles. Vamos a comunicar dos computadoras, o sea, unidireccionalmente, utilizando infrarrojos, enviar datos, información. Andá a abrir la consola, Este proyecto lo que tiene es un 3F mandaste. LCD, ¿no? Sí, no, o sea, en este momento no hace nada el DVSD porque es para el control. Bueno, no llego ahí con la camarita. Pero puedo escribir algo, Tiene un LED infrarrojo un LED infrarrojo acá. y acá receptor tenemos de un receptor infrarrojo. Entonces, ahora sí, no sé si van a llegar a ver en mi pantalla. Me parece que no. bajar el brillo. Sí. A ver. Me pasé de... No se enfoco, pero créanme que cuando me mandes un... ¿Puedo moverle foco a esta cámara? No. Llévalo. Hola, ¿cómo andas? Sí, bueno, exacto. Bueno, esto lo van a poder probar si quieren en el workshop. Es la tarea de dificultad más alta que les vamos a proponer. Después tenemos por allá, vas a traerlo para acá, me parece. ¿Qué cosa? El control. Espera que le subo el código. O sea, acá no entrar, pero... Uno de sus proyectos fue crear un control para el aire acondicionado. Mejor del aire acondicionado que tenía. Entonces, analizando todos los protocolos y cómo funciona el control remoto, utilizando también el LED infrarrojo para transmitir los datos, logró controlar el aire acondicionado de la casa. Lamentablemente estos usan unos protocolos diferentes y no los pudimos probar ahora. Espera, para colocarlo sobre la mesa. Ahí está. Yo te lo intento que lo vean. Y No, sacarla. no se ve nada, ¿no? Sí, eso sirve para aprender a apagar. Tiene una pantalla LCD con retroiluminación RGB, así que le puedo poner de cualquier color. Acá puedo cambiar el modo de funcionamiento. Ahí no se ve nada. Fan decía. Cambiar la temperatura que tengo. Vos ahí muy bien. Cambió la temperatura. Las opciones de- Claro, Sí, sí. tiene un menú. Y Tengo con un menú con el joystick, digamos, con- ahí, tengo- saca la mano. Con ese joystick
va modificando las opciones. Puedo poner Timer. los timers. Espera, capaz que este color no es el mejor, pero ¿con qué es el mejor? ¿Y esa acá, Mirá no? la pantalla. Sí, para que tengo una musiquita de YouTube sonando. Ahí está. Para que sepamos. Modo cool. Está, tipo, el Frío, modo, caliente. temperatura, ordenador, mover las paletas, puedo cambiar la hora y eso. Mantener apretado el botón del centro para volver a home y prender y apagar. Cosas así. Que es lo más importante del aire acondicionado. Está, lamentablemente, o sea, cada aire acondicionado tiene un protocolo distinto y le dice ingeniería inversa al protocolo de un aire acondicionado Panabox, pero justo no consiguió. Tengo otro también, pero tampoco funciona. Probamos con unos cuantos y tal. Pero está. Nunca le podemos hacer el protocolo de este. Ya va a llegar. Después por allá, bueno. ¿Quieres eso para darle power? Sí, dame un micro USB. ¿Está por ahí? Se enchufa los relés. Vamos a correr esto. Llego hasta allá con el cable, me parece. Pero no sé si con la cámara. ¿Me enchufaste ahí? El de cualquiera. Espera, vamos a llevar, moverlo para allá. Bueno, traer la pantalla. Es más fácil esto. Lo que le voy a mostrar ahora es uno de los shields que ya viene, digamos, hecho. Es plug and play, la mayoría después de la programación. De una pantalla táctil. Eso es un... No sé si llegan a ver. Bueno, creo que se ve bastante bien. Es una pantalla LCD de 4 pulgadas. No, 3,2. 240 x 400 píxeles y táctil. Y entonces, tocando la pantalla podemos hacer que haga cosas diferentes. Esta interfaz es para... No me está dejando. Esta interfaz fue diseñada para un generador de ondas sinusoidales de frecuencia variable que seguramente para muchos de acá no sea tipo de otro mundo. Bueno, eso era para mostrarles el funcionamiento de una pantalla táctil. Ahí cambia el color, muy funcional, muy bonito. Después tenemos más cosas. El que vos quieras. Guarda que no se vaya a desconectar. Ahora les vamos a mostrar como un control de acceso utilizando RFID. O sea, Acá hay tarjeta también. sí. Entonces, alguien que me ayude con la cámara o que pruebe. Me estoy quedando sin manos. Estos son tags. ¿Dónde están los otros? RFID. Tienen un código adentro y cuando se acercan a la antena, digamos, le transmiten el código. Bueno, esta se ve que no está registrada. No está prendido. Ah, está prendido, sí. ¿Está el código arriba? Vamos por otro que yo lo miro si quieres. Dale. Toma. Bueno, eso no funcionó, pero no nos animemos. ¿Te animás a agarrar la cámara? Sí. Desenchufame. Este es muy molesto y no quiero dejar el micrófono cerca. Es un buzzer, yo estoy tapando la pantalla, me parece. Que podemos cambiar la frecuencia del tono con un potenciómetro. No sé si lo escuchan. Sí. Es muy molesto, pero también es muy divertido. Espera, el foco. Ahí. Y es muy simple de hacer. Sí. Solamente un pequeño parlantecito, un potenciómetro y pueden molestar al vecino. No, mentira, al vecino no porque es re chiquito. Pero... El vecino arma uno para disparar agua. Sí. Claro, tengan cuidado con los vecinos si tienen Arduino. Este es más o menos, trabaja con el mismo principio. Pero es más molesto. ¿Y eso? Pero utiliza un sensor de proximidad para cambiar el tono. Es como un Theremin, no sé si algunos lo conocen. Bueno, me falta el otro para empezar, si les quieren les hago una canción de 8 bits después. Pero es para mostrar que los sensores de proximidad y cómo funcionan. Y ahí que no está recibiendo nada, tiene la distancia máxima, digamos. O la mesa, no sé, ¿no? No, que es la distancia máxima esa.
Bueno, dejemos el concierto. Intentemos hacer que el tag funcione. ¿Terminamos? ¿Pudiste? Vamos a probarlo. Ah, sí, lo que pasa es que arrancamos 15 minutos. Ya es lo último que. Ahí creo. A ver, dale. Claro. La otra. Bueno, no tengo el código tampoco, lo que pasa. Está. Vamos para el workshop, le prometemos que capaz que lo hacemos funcionar. Capaz. Bueno, eso es más o menos lo que le quería mostrar al Arduino. Muy interesante todo lo que se puede hacer. Depende de cada uno a lo que pueden llegar a hacer con él. Y espero que les haya gustado la charla y lo que le mostramos. Y que ahora... Sí, eso es muy importante. Cualquier pregunta que tengan, es el momento. Allá. Hablamos, por ejemplo, de la implementación de Arduino Wearables y aparte de la facilidad de programación que tiene, o sea, del aproximamiento de técnica para personas que están relacionadas con informática, por ejemplo, como hobby o algo. Sí, está aprendiendo. Quería saber si hay alguna ventaja aparte de la facilidad de programación de usar un Arduino en un wearable. Por ejemplo, consumo, porque sabemos que en dispositivos más complejos, que vamos a hacer con Arduino, siempre tenemos ese problema de no duró la batería todo el día. Dale. ¿Diferencias con algún otro tipo de dispositivo? Estamos hablando de consumo corriente. Son bastante eficientes. Es más, el LeapPad, la corriente que recibe es con una batería de reloj. ¿Y tiene más o menos estimado la duración de la batería o algo? No, depende del proyecto lo que pasa. Claro, Depende de tus periféricos. el consumo. Sí, ¿Los el periféricos se ATmega3. alimentan directamente del LeapPad o podés poner, por ejemplo, una interfaz, un driver para LEDs del tornillo o lo que sea? O sea, tiene el LeapPad, así como el 1, varias entradas y salidas digitales, por ejemplo. Claro, sí, tiene la misma cantidad. Ahí va, eso está bueno. Este, Solo que más pequeño. Sí. Le cambiaron la forma. Le sacaron el puerto USB. Para poder coserlo, además. Claro. Tiene los agujeritos para poder coserlo en la ropa. Ahí va. Gracias. No.